En el mundo del golf existen hazañas tan sorprendentes que parecen imposibles de repetir. Golpes que desafiaron las leyes de la física. Récords que han sobrevivido décadas y momentos que quedaron marcados para siempre en la historia del deporte. Hoy descubrirás los 20 récords más increíbles del golf. Logros tan extraordinarios que, muy probablemente, jamás volverán a ocurrir. Comencemos con uno de los personajes más impredecibles que el golf haya visto. John Daly. Número 20. John Daly. Campeón de 2 torneos mayores, famoso por su potencia descomunal y su estilo de vida tan colorido como polémico, Daly siempre ha sido un imán de controversias dentro y fuera del campo. Entre lesiones reales, frustraciones personales y desplantes inesperados, acumula uno de los historiales más inusuales de retiros en la élite del golf. Un ejemplo claro fue en The Open de 2019, cuando pidió autorización para usar un carrito de golf debido a una fuerte artrosis en la rodilla. La solicitud fue rechazada, y Daly decidió retirarse de inmediato, desatando un debate encendido entre tradición y justicia deportiva. Y aunque a veces la salud fue la causa, no siempre era el motivo. En el Honda Classic de 2007, por ejemplo, se retiró tras solo 2 hoyos alegando una lesión, aunque los rumores señalaban que la frustración con su propio juego había sido el verdadero detonante. Esa mezcla de genialidad y caos convirtió cada retiro en un nuevo capítulo de la leyenda más excéntrica del golf. Número 19. El drive más largo. Ahora viajamos a 1974, cuando un golpe rompió todas las expectativas y entró en la historia. Mike Austin, a los 64 años de edad, conectó un drive de 515 yardas durante el Campeonato Nacional Senior en Las Vegas. Sí, más de 5 campos de fútbol americano. La hazaña tuvo viento a favor y un terreno en bajada. Pero incluso así, el golpe fue absolutamente colosal. Y lo más sorprendente, nunca fue superado. Ni siquiera con la tecnología moderna de palos ultraligeros, pelotas diseñadas para volar más lejos y jugadores físicamente más preparados. Algunos profesionales han rozado la marca como los 477 yardas de 2024 en Hawái, pero nadie ha podido alcanzar los 515 de Austin. Un récord que demuestra que a veces la perfección ocurre en el momento justo y queda intocable para siempre. Número 18. El sueño adolescente. Imagina no tener edad suficiente para conducir un coche o pedir una copa de vino, pero ya dominar uno de los deportes más exigentes del planeta. Eso fue lo que logró Lydia Ko antes de cumplir 19 años, conquistando la asombrosa cifra de 10 toneladas en el LPGA Tour y convirtiéndose en una de las prodigios más inspiradoras de la historia del golf. Su irrupción fue meteórica. En 2012, con apenas 15 años y 4 meses, sorprendió al mundo al ganar el Canadian Women's Open, convirtiéndose en la ganadora más joven en la historia del circuito. Y lo más impactante es que meses antes, con solo 14 años, ya había sido noticia al triunfar en el New South Wales Open, un récord insólito. La jugadora más joven en ganar un torneo profesional. Mientras otros adolescentes pensaban en exámenes o en la universidad, Lydia viajaba por el mundo acumulando trofeos y escribiendo páginas doradas en los libros de historia. Su madurez, precisión y frialdad sobre el green la convirtieron en una fuerza imparable cuando todavía estaba en plena adolescencia. Número 17. Phil Mickelson, el inquebrantable. El siguiente récord pertenece a una de las leyendas más queridas del golf. Phil Mickelson, a los 50 años y 11 meses, se convirtió en el golfista de mayor edad en ganar un Major, un logro que parecía fuera del alcance en un deporte dominado por la fuerza, la resistencia y la juventud. El escenario fue el implacable Ocean Course de Kiawah Island, un campo que expone sin piedad las debilidades de cualquier jugador. Mickelson arrancó la ronda final con un golpe de ventaja, pero pronto las cosas se complicaron. Brooks Koepka, 20 años más joven y 2 veces campeón de Majors, le arrebató el liderato en el primer hoyo. La respuesta de Phil fue legendaria. En el quinto hoyo ejecutó un chip desde la arena que terminó en birdie, desatando la ovación del público y recuperando el control. Más tarde, en el hoyo 10,
firmó el golpe decisivo. Un segundo tiro monumental que dejó la bola lista para un eagle. Cuando la pelota cayó al fondo del hoyo, la multitud estalló. Con una ventaja mínima pero crucial, Mickelson se presentó en el hoyo 18 con 2 golpes de colchón. Con serenidad absoluta, envió su drive al centro de la calle, aseguró el green y tras un par rutinario, selló la hazaña. Los aficionados invadieron el campo en una escena caótica de celebración, conscientes de haber presenciado un momento irrepetible en la historia del golf. Número 16. La pesadilla en el agua. Cada golfista tiene un miedo recurrente: ver la bola desaparecer una y otra vez en el agua. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sergio García en el Masters de 2018. El español llegaba como campeón defensor tras su histórica victoria en 2017. Pero en el hoyo 15 de Augusta National, conocido como Firethorn, lo que parecía una ronda prometedora se transformó en un auténtico calvario. Su primer tiro fue sólido y le dejó en posición de ataque. Sin embargo, su segundo golpe alcanzó el green, solo para retroceder lentamente hasta hundirse en el estanque. García repitió el intento, y la escena se repitió, una y otra vez. En total, 5 bolas seguidas terminaron en el agua. El público no podía creerlo. Murmullos de incredulidad se mezclaban con silencios atónitos. Finalmente, logró dejar una bola en seco, pero el daño ya estaba hecho. Un resultado de 13 golpes en un solo hoyo, igualando el peor registro de la historia del Masters en una misma bandera. Augusta, tan majestuosa como despiadada, había recordado al mundo por qué es uno de los campos más temidos del planeta. Número 15. La constancia de un león. Seguimos en Augusta, pero esta vez para hablar de un récord que simboliza resistencia, talento y pura grandeza. El de Tiger Woods, quien en 2024 consiguió superar un hito legendario al lograr 24 cortes consecutivos en el Masters. Para dimensionarlo, durante 24 años seguidos, Woods siempre logró clasificar para el fin de semana en el torneo más icónico del golf. Con esta marca superó a 2 referentes históricos, Fred Couples y Gary Player, quienes compartían el récord anterior con 23 cortes consecutivos. Lo asombroso no es solo la cifra, sino el contexto. Woods no es el joven prodigio de finales de los 90. A lo largo de su carrera, enfrentó múltiples cirugías de espalda, un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y años de durísima rehabilitación. Y aún así, regresó una y otra vez para mantener viva la racha. Incluso hubo momentos al límite, como en 2018, cuando apenas logró pasar el corte bajo una lluvia intensa. Para muchos aficionados, aquel corte ajustado se celebró como si Tiger hubiese ganado un mayor más, un récord que no habla solo de victorias, sino de perseverancia absoluta frente a la adversidad. Número 14. El misterio del Golden Bell. El hoyo 12 de Augusta National, conocido como Golden Bell, es corto en distancia pero brutal en dificultad. Apenas 155 yardas que han destrozado los sueños de campeones, con un arroyo que protege el green, búnkers estratégicos y un viento traicionero que confunde incluso a los mejores del mundo. La mayoría de los jugadores opta por la prudencia, lanzar al centro del green, asegurar el par y salir sin daños. Pero en 2003, Scott Verplank desafió las probabilidades y escribió su propia hazaña. En las 4 rondas del Masters, logró birdie en cada visita al hoyo 12. 4 veces seguidas, 4 resultados idénticos. 2, 2, 2, 2. En un escenario donde leyendas han sufrido colapsos históricos como Jordan Spieth, en 2016 con un cuádruple bogey que le costó la chaqueta verde, o Greg Norman, en su célebre derrumbe de 1996, Verplank se mantuvo perfecto. Una racha tan improbable que sigue brillando como una de las mayores rarezas en la historia de Augusta. Número 13. 8 birdies consecutivos. Ahora viajamos al RBC Canadian Open de 2019, donde Mark Calcavia protagonizó un momento que parece sacado de un cuento de hadas. Durante la segunda ronda,
Desde el hoyo 12 hasta el 18, encadenó 8 birdies consecutivos, algo nunca antes visto en el PGA Tour. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los profesionales ya se sienten satisfechos si enlazan 2 o 3 birdies seguidos en una jornada. Calcavia convirtió 8 hoyos consecutivos en un festival de precisión y confianza. El público lo ovacionaba, los comentaristas no daban crédito, y la historia se escribía golpe a golpe. Sin embargo, el golf tiene su lado cruel. A pesar de esta racha inolvidable, no ganó el torneo. El campo endureció sus condiciones el fin de semana y terminó en el 8º lugar. Aún así, su gesta quedó marcada como una de las rachas más espectaculares jamás vistas en un recorrido profesional. Número 12. Los Reyes del Hoyo en 1. Para la mayoría de los golfistas, hacer un hoyo en 1 es un sueño que ocurre con suerte una sola vez en la vida. Pero para Robert Allenby y Hal Sutton, esa jugada perfecta se convirtió en una costumbre. Ambos comparten el récord del PGA Tour con 10 hoyos en 1 oficiales cada uno. La comparación lo dice todo. Leyendas como Tiger Woods o Jack Nicklaus apenas lograron 3 en toda su carrera profesional. Alcanzar 10 exige una mezcla casi imposible de precisión quirúrgica, confianza absoluta y, por supuesto, un toque de fortuna. Allenby, con su swing fluido y control sobre los hierros, parecía tener un imán para los pares 3. Sutton, en cambio, era un luchador, conocido por crecerse en los momentos decisivos, como en la Ryder Cup o en su triunfo en The Players Championship. Su colección de haces refleja una capacidad de ejecución envidiable, difícil de igualar incluso en los escenarios más exigentes. Número 11. La temporada perfecta de Tiger. Si hablamos de dominar el golf al más alto nivel, es imposible no mencionar a Tiger Woods en el año 2000. Durante esa temporada, firmó un récord aún intocable. El promedio de golpes más bajo en la historia del PGA Tour, con 67-79 por ronda. Para entenderlo, un promedio habitual en la élite ronda los 70 golpes. Rebajar más de 2 impactos a lo largo de toda una temporada es prácticamente inhumano. Y Woods no lo consiguió gracias a un par de torneos brillantes. Fue una demostración sostenida de excelencia, mes tras mes, golpe tras golpe. Ese año ganó 9 torneos, incluidos 3 majors. En el US Open de Pebble Beach, aplastó al resto con 15 golpes de ventaja, la mayor diferencia jamás registrada en un grande. Su capacidad para imponerse tanto física como mentalmente dejó claro que en el 2000 Tiger jugaba a un nivel inaccesible para cualquier rival. Número 10. 114 hoyos sin bogeys. El golf es un deporte en el que un simple mal bote, un viento inesperado o un putt mal leído pueden arruinar una vuelta entera. Ahora imagina jugar no solo una ronda, ni 2, sino 6 rondas completas sin cometer un solo bogey. Eso fue exactamente lo que logró Jin Young Ko en 2019, estableciendo el récord profesional de más hoyos consecutivos sin errores. 114 hoyos impecables. La racha comenzó en el AIG Women's British Open, y desde entonces, cada golpe parecía salido de otro planeta. Par tras par, birdie tras birdie, Ko avanzaba con una precisión quirúrgica hasta firmar un asombroso negativo 41 bajo par en ese tramo, incluyendo 34 hoyos en torneos de Grand Slam. Y lo más impactante fue a quien superó. Nada menos que a Tiger Woods, quien en el año 2000 había dejado la marca en 110 hoyos sin bogeys, en lo que muchos consideraban un récord intocable. Con su swing suave y su concentración inquebrantable, Ko demostró que en el golf no existen límites cuando el talento se combina con la perfección técnica. Número 9. La eterna constancia de Phil Mickelson. Otro récord que parece sacado de una fantasía pertenece a Phil Mickelson, un jugador que ha desafiado las barreras del tiempo. Durante 26 años consecutivos, 1.353 semanas, se mantuvo dentro del top 50 del ranking mundial. Para dimensionarlo, cuando Mickelson entró por primera vez en ese selecto grupo en 1993, Tiger Woods aún era amateur,
y Bill Clinton acababa de llegar a la Casa Blanca. Desde entonces, Phil atravesó distintas generaciones de rivales, cambios de tecnología y evoluciones en el juego, pero siempre permaneció entre la élite. Su permanencia constante refleja algo más que talento. Habla de disciplina, de adaptación y de resiliencia. En ese tiempo, ganó 5 Majors, 3 títulos del Masters y fue pieza clave en numerosas Ryder Cups. Mientras muchos luchan por mantener la constancia en un mes de gimnasio, Mickelson sostuvo su nivel durante más de 2 décadas y media, un récord de resistencia que parece imposible de repetir. Número 8. El 18 de John Daly. Algunos récords parecen sacados de una comedia, pero ocurrieron de verdad. Durante la ronda final del Bay Hill Invitational de 1998, John Daly protagonizó uno de los episodios más insólitos de la historia del golf. En el hoyo 6, un par 5 aparentemente sencillo, necesitó nada menos que 18 golpes para completarlo. Todo comenzó con un disparo directo al agua. Luego vino la bola de penalidad y otra vez el mismo destino. 7 intentos consecutivos, 7 pelotas perdidas en el obstáculo. Cuando finalmente logró pasar el agua, la bola rebotó en una roca y terminó en un búnker. El desastre estaba consumado. Al final, Daly firmó el resultado más alto en un solo hoyo registrado en el PGA Tour en medio siglo. Para muchos, la escena recordó a la película Tin Cup, donde un golfista insiste una y otra vez en un golpe imposible. En el caso de Daly, no fue ficción, fue otra muestra de su carácter imprevisible, de su empeño en desafiar al golf, aunque terminara pagando el precio más alto. Número 7. La imbatible racha de Byron Nelson. Si ganar un torneo ya es un logro monumental, imagina hacerlo 11 veces seguidas. Eso fue exactamente lo que consiguió Byron Nelson en 1945, estableciendo una de las marcas más inalcanzables de la historia. Su racha comenzó en marzo y se extendió hasta agosto. 11 victorias consecutivas en el PGA Tour. Pero aquello no fue todo. En esa misma temporada, disputó 30 torneos y ganó 18 de ellos. Una tasa de victorias del 60% que nadie ha vuelto a igualar. Ni siquiera Tiger Woods, en su mejor momento, llegó a tanto. Su récord en una temporada es de 9 triunfos. Y aunque Woods encadenó 7 victorias consecutivas en 2006-2007, y Ben Hogan lo hizo en 1948, nadie ha podido acercarse a las 11 seguidas de Nelson, un registro que parece sacado de otro universo y que se mantiene firme como uno de los grandes hitos imposibles de batir en el golf profesional. Número 6. 142 cortes consecutivos de Tiger Woods. Para la mayoría de los golfistas, pasar el corte en un torneo ya es motivo de orgullo. Es el momento en el que el campo se reduce y solo los mejores continúan compitiendo el fin de semana. Pero para Tiger Woods, entre 1998 y 2005, ese desafío se convirtió en una simple formalidad. Durante esos 7 años, Tiger jugó 142 torneos seguidos sin fallar un solo corte. Una consistencia descomunal que lo llevó a transformar la presión en dominio absoluto. En ese lapso no solo se clasificaba con holgura. Ganó 36 torneos, incluyendo 8 Majors. Incluso en sus días más flojos, Woods encontraba la manera de recuperarse, luchar y cerrar rondas que mantenían viva la racha. Como él mismo decía, el final de la hazaña llegó en 2005, en el Byron Nelson Championship. Un bogey en el hoyo final lo dejó fuera por un golpe, rompiendo un récord que parecía intocable. Una ironía del destino. La racha terminó precisamente en el torneo que llevaba el nombre de Byron Nelson, el hombre cuyo récord previo de 113 cortes consecutivos Tiger había destrozado años atrás. Número 5. Jack Nicklaus y las 19 plata amargas. Todos recuerdan a Jack Nicklaus como el hombre que conquistó 18 Majors, más que ningún otro jugador en la historia. Pero hay un récord suyo que impresiona tanto como sus victorias, aunque probablemente él preferiría olvidarlo. 19 veces subcampeón en Majors.
Ningún otro golfista ha acumulado tantas segundas posiciones en los torneos más importantes. 4 en el Masters, 4 en el US Open, 4 en el PGA Championship y la asombrosa cifra de 7 en el Open Championship. Ahora imagina por un momento que Nicklaus hubiera convertido solo la mitad de esas 19 oportunidades en victorias. Estaríamos hablando de 37 majors en su carrera, una cifra tan imposible que haría inalcanzable cualquier comparación futura. Pero lo cierto es que más allá de las derrotas, esos subcampeonatos subrayan lo que realmente definía a Nicklaus: la capacidad de estar siempre en la pelea, de aparecer cuando la presión era máxima. Con un total de 56 top 5 en majors, duplicó ampliamente al siguiente en la lista, Tiger Woods, con 26. Un récord que demuestra que la grandeza no se mide solo en victorias, sino en una presencia implacable en la cumbre del golf. Número 4. El inigualable Tiger Slam. El año 2000 marcó el cenit de la carrera de Tiger Woods. Lo que consiguió en apenas 10 meses fue tan extraordinario que mereció un nombre propio: el Tiger Slam. Para comprender su magnitud, hay que entender qué significa un mayor en el golf. Ganar uno solo puede definir la trayectoria de un jugador para siempre. Woods no se conformó con eso. Conquistó los 4 grandes títulos de manera consecutiva. Todo comenzó en el US Open de Pebble Beach, donde terminó con 15 golpes de ventaja, la mayor diferencia jamás registrada en un grande. Luego viajó a St. Andrews para el Open Championship, donde volvió a dominar con un récord de 19 bajo par y una victoria de 8 golpes. En el PGA Championship, en Valhalla, el guión cambió. Esta vez se impuso en un desempate electrizante frente a Bob May, demostrando su sangre fría bajo la presión máxima. Finalmente, en abril de 2001, llegó a Augusta para el Masters con la posibilidad de cerrar el círculo. Woods cumplió. Venció por 2 golpes y se convirtió en el primer jugador de la era moderna en sostener simultáneamente los 4 majors. Una gesta irrepetible que redefinió lo que significa ser dominante en este deporte. Número 3. 683 semanas como número 1 del mundo. Ser el mejor del planeta durante un torneo ya es un desafío. Mantenerse arriba todo un año, una hazaña. Pero ser el número 1 del golf mundial durante 683 semanas, más de 13 años, es un récord que parece desafiar la lógica, y solo podía pertenecer a Tiger Woods. Desde que tomó el primer puesto en 1997, con apenas 21 años, Woods no solo se convirtió en una estrella, transformó la forma en que se jugaba y se entendía el golf. Su dominio físico, su fortaleza mental y su capacidad para imponerse en escenarios imposibles lo mantuvieron en la cima durante más de una década. Lo más impresionante fue su racha consecutiva más larga, 281 semanas ininterrumpidas como número 1 entre 2005 y 2010. Para dimensionar su supremacía, el segundo en la lista histórica, Greg Norman, suma 331 semanas en total, menos de la mitad de Woods. Un récord que no solo refleja victorias y títulos incluyendo 15 majors, sino una hegemonía que intimidaba rivales y definió una era completa del golf. Número 2. El US Open más demoledor. Si hablamos de actuaciones que rozan lo imposible, ninguna se compara con el US Open del año 2000 en Pebble Beach. Allí, Tiger Woods no solo ganó, humilló al resto del campo con una de las demostraciones más aplastantes en la historia del deporte. Las condiciones eran brutales: greens velocísimos, rough implacable y un viento constante que destrozaba las tarjetas de la mayoría. Mientras jugadores de élite como Ernie Els o Miguel Ángel Jiménez apenas lograban mantenerse en +3, Woods finalizó con un asombroso negativo 12 bajo par, siendo el único en toda la competición en terminar por debajo del par. La diferencia fue histórica. 15 golpes de ventaja, un récord absoluto en majors que aún permanece intacto. Desde la primera ronda, con un 65 inicial, Woods dejó claro que era su torneo. Tras 36 hoyos ya lideraba por 6 golpes.
y después de 54, la ventaja era de 10. El domingo no fue una final, fue una coronación. La confirmación de que Tiger jugaba en una liga completamente distinta. Número 1. Jack Nicklaus, el campeón eterno. En la cima de nuestra lista está el hombre que definió el estándar de la grandeza. Jack Nicklaus, con 18 majors conquistados. Entre 1962 y 1986, dominó cada escenario imaginable. 6 Masters, 5 PGA Championships, 4 US Opens y 3 Open Championships. Su regularidad era tal que jamás pasaron más de 2 temporadas sin añadir un título mayor a su colección. Y si algo caracterizó sus victorias, fue su capacidad de crecerse bajo presión. El ejemplo perfecto. El Masters de 1986, donde, con 46 años y considerado ya acabado, firmó una ronda final de 65 golpes y se llevó su 6º saco verde en lo que muchos califican como la victoria más emocionante de la historia del golf. Ese título fue el número 18 y definitivo, un récord que resiste desde hace casi 4 décadas y que se erige como el santo grial del golf. Cualquier jugador que sueñe con la gloria sabe que el camino pasa por acercarse a la marca de Nicklaus, aunque pocos, si alguno, parecen capaces de lograrlo. Estos han sido los 20 récords más increíbles del golf, marcas tan extraordinarias que probablemente nunca volveremos a ver. Si disfrutaste este recorrido por la historia, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con otros amantes del golf. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido único sobre este deporte apasionante. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y prepárate, porque muy pronto traeremos más historias que siguen demostrando por qué el golf es, y será siempre, un juego de leyendas.